Mi querida comunidad de la arquitecta de tu vida, muchas gracias por acompañarme en esta nueva temporada con estos nuevos capítulos, con nuevos invitados, con nuevas entrevistas y con todo lo nuevo que trae esta nueva temporada. Hoy tengo el gusto, el honor y el placer de entrevistar a una persona que para mí ha sido muy importante y un pilar muy grande en mi vida como arquitecta, como un desarrollo más dentro de todo lo que me ha ayudado a crecer como persona, como ser humano, como profesionista y como todo lo demás que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Y les voy a presentar a la persona que tenemos de invitada el de hoy, que es el ingeniero Enrique Almaraz Valle. Bravo, ponemos una música, ¿no? Algo de entrada para que uno se sienta triunfante. A ver, Inge, danos tu presentación breve, dinos cómo es que llegas a la ingeniería, por qué estudiaste ingeniería, cuéntanos una breve historia tuya. Primero, yo agradezco que, por ejemplo, en tu caso, que trabajamos juntos, me digas Inge, pero en realidad mi nombre es Enrique Almaraz Valle. Soy ingeniero de profesión. Tuve formación, yo creo que desde la secundaria. Desde la secundaria tuve como que esa cosita. Bueno, mi mayor influencia tuvo que haber sido mi padre, porque él es técnico, finalmente, y él trabajó en el metro. Entonces, y él antes tenía un taller de radio y televisión, entonces en la casa siempre hubo herramientas. Claro. Siempre hubo tornillos, desarmadores, taladros, pinzas, y entonces aprendí a usarlas. Entonces como que ya estaba yo entrando en la parte técnica, por decirlo así, y pues los únicos que manejan esa parte técnica o son ingenieros o son arquitectos. Desde luego no estaba pensando ni en medicina, ni menos en contabilidad o cosas así, sino mi mundo fue la herramienta. Desde muy chico mi papá me enseñó a usarla, hasta para usarla para la jardinería. Y entonces, cuando nos vamos a vivir a donde ya estamos en Valle Dorado, y estudiábamos la primaria en Bucareli, la ciudad, todos los días de camino pasábamos por Río San Joaquín. Y en Río San Joaquín estaba una vocacional del Politécnico. Uh-huh. Y entonces todos los días mi papá me decía, hijo, ahí vas a estudiar. Ahí vas a estudiar. Pero siempre fue así. Yo ni sabía ni qué era un Politécnico, nada. Yo estaba en la primaria. O sea, no tuve ni ideas. Pero ese fue algo así como que, la escuela preparatoria. Cuando entro a la secundaria, estudio dibujo técnico. Y la verdad es que tuve un excelente maestro, un excelente. Yo creo que una de las cosas que para la gente, cuando estás en secundaria, en preparatoria, es descubrir tu talento. ¿Para qué eres bueno haciéndolo? Si eres bueno para algo con tu talento, de ahí puedes partir hacia dónde vas a ir. Hay muchas ramas, hoy actualmente hay muchas carreras, mucho de esto. Pero tienes que descubrir tu talento para que eres bueno. Sí. Entonces, yo me metí a dibujo técnico porque estaba electricidad, que se llenó, estructuras metálicas, que no quería, y las otras pues eran ramas más como talleres como para las mujeres, que era taquigrafía, corte y confección, cocina, y dije dibujo técnico, y aparte no me tengo que ensuciar, ¿no? Entonces, y el maestro que tuve fue impresionante porque yo no creí que yo pudiera dibujar con esa facilidad, poder utilizar todas las escuadras, los lápices. Bueno, hice hasta 2 maquetas. Maqueta de una casa de 1 piso y de 2 pisos, que para mí, a nivel secundario, es muy avanzado. Entonces me di cuenta que también era bueno para eso. Uh-huh. Entonces, cuando termino ese paso a estudiar la prepa, me inscribo a vocacional. Influenciado por el tema, como te digo, de mi papá, la cuestión técnica, desde ahí. Entonces, según yo iba a estudiar,
para ser técnico en electrónica, porque era lo que es la novedad, o sea, del paso de electricidad era la electrónica. Hoy ya es mecatrónica y otras cosas, pero en ese tiempo era así. Entonces me acuerdo que yo me iba a ir a la Wilfrido Massieu. Entonces hago el examen para la vocacional en ese tiempo cuando salían los resultados en los periódicos. Y entonces tenías que ir por el periódico. Entonces me acuerdo muy bien que era domingo, estaban inclusive de visita mis familia de Cuernavaca y me fui yo a comprar el periódico. No quise que mis papás fueran, nadie, dije, esto lo tengo que hacer yo. Y entonces fui yo por el periódico y cerca de la casa empiezo a ver en el kiosco quiénes se quedaron y yo no me quedé en la Wilfrido Massieu. Y entonces dije, ya no estudié. Pero entonces me acordé que puedes poner segunda y tercera opción. Sí. Y entonces que busco, y entonces que veo que tenía segunda opción, la Boca 2, que curiosamente esa Boca 2 era la misma vocacional que pasaba yo en la primaria con mi papá, y él había dicho, ahí vas a estudiar. Como si tu papá ya lo hubiera determinado. Así estaba, o sea... Estaba escrito. Estaba escrito, e íbamos todos los días de regreso de la escuela, pasábamos por ahí y me dijo, ahí vas a estudiar, pues en esa vocacional me quedé. Y entonces cuando veo qué opciones de carrera hay, estaba dibujo industrial. Y yo dije, pues yo soy bueno para el dibujo, aquí me quedo. Y entonces decidí quedarme ahí. Y ahí fueron mis 3 años de vocacional, donde salí como técnico industrial. Obviamente llevé dibujo y otras cosas técnicas que al final me fascinaron los talleres, saber de electricidad, saber de otro tipo de cosas de la industria metalúrgica, de la industria del aire, o sea, bastantes cosas que me empezaron a llamar la atención y dije, sí, de aquí soy ingeniero. Pero cuando dije, voy a terminar la vocacional y yo dije, bueno, pues quiero estudiar ingeniería industrial. Si soy técnico industrial, me sigo con la industrial. Pero pues finalmente algo que me gusta mucho de mi vida personal es que no tengo ni un plan escrito. Todo sale. Y algunas cosas están destinadas, no las escogí yo. Como cuando siempre encuentra un cajón de estacionamiento. Ese es un don que tengo, que mi familia me lo aplaude, que yo puedo ir a cualquier lugar de plaza pública, donde sea, siempre voy a encontrar un lugar de estacionamiento. Así esté lleno. Hace 15 días se los comprobé con mi papá, dije, vamos a dejarlo a la suerte. Llegamos y enfrente del restaurante va saliendo un coche. Es algo. Pero no solo en eso, muchas cosas siempre le sale bien todo. Me consta. Pues yo no es tanto que siento que me salga todo bien. O sea, sí tengo suerte, sí. Sí siento que la vida es muy afortunada conmigo. Me brinda muchas opciones, me brinda cosas buenas. Entonces sí, puedo decir que sí. Sí me ha ido bastante bien. Obviamente hay cosas que no. Hay cosas que ya no puedes cambiar. Hay cosas que cuando alguien se te vaya, ya no lo puedes regresar. Entonces, por eso es muy importante vivir el momento y concentrarte en lo que estás haciendo en tu vida, en ese instante. Son cosas de enseñanzas que vas aprendiendo. Sí, claro, con los años. Pero bueno, entonces me paso, dejo un año sin estudiar. O sea, terminé la vocacional y sí me di un año sabático. Me dediqué a andar con mis amigos y todo. Pero obviamente yo sabía que eso no iba a continuar así. Yo tenía por qué seguir a otro rumbo. Aparte, algo que a mí me pasó mucho, que fue vocacional, es que mi círculo social en la vocacional era totalmente diferente de donde yo venía. Uh-huh. De donde yo vengo era como una clase media, ¿sí? Entonces, en la vocacional, y aparte muy cercana, no era tan extendida. Entro a la vocacional y conozco otro tipo de personas, otro tipo de cultura, de sociedad y todo. Aprendo muchas cosas que yo no había vivido. Yo estaba como aislado, y entonces cuando voy y veo otras cosas, a mí me hace comparación 2 tipos de vida.
social. Y entonces yo dije, pues sí, tengo que prepararme si lo que quiero es llegar a esto. ¿Tu novatada? ¿En dónde? En la vocacional. Ajá. Bueno, no es que haya sido novatada, es que también nunca lo había experimentado. El primer día de clases, porque aparte me quedo en la tarde, y en la tarde éramos puros hombres, no había mujeres. Y pues obviamente había un grupo de pojos, que eran los que controlaban la escuela. Entonces, mi primer día de clases, nos llevaron al auditorio, nos pusieron a ver un grupo de rock y nos regalaban caguamas. Ok. Esa fue nuestra bienvenida. Órale, chavos, para que se acostumbren, aquí es la escuela, aquí se puede hacer muchas cosas. Y entonces, pues todos felices, pues yo nunca había estado en algo así, yo tenía 15 años. ¿Qué es eso de que te daban cerveza en tu primer día de clases? Sí. Cuando tú ibas así todo peinadito y todo, pues no, y luego con estos barbajanes, bueno. Entonces, pues sí, así fue. Fue difícil la vocacional, a mí sí me tocó una época difícil de pojos. Afortunadamente me pude adaptar, no renuncié, me adapté. Y eso es lo que ha sido base para mí en mi trayectoria. Porque me he adaptado mucho a las cosas. No siempre todo puede salir como tú quieres. Entonces, hay veces que tienes que adaptarte. Si no te adaptas, te frustras. Y si te frustras, te fregaste la vida. Sí. No te puedes frustrar. Las cosas van a pasar como tengan que pasar y te tienes que adaptar. Y entonces ha sido una enseñanza mía personal, independientemente de la ingeniería, sino como estilo de vida, adaptarme. Creo que hay algo que tengo mucho, es esa adaptación, esa resiliencia. Me ha ayudado bastante a no gastar las cosas, a no quedármelas, a seguir adelante, buscarle, y pues bueno. Entonces, hago el examen para el Politécnico, decido irme a estudiar Ingeniería Industrial en UPIXA, que estaba en el Palacio de los Deportes, por allá, y yo viviendo hasta el otro lado del mundo, y resulta que no me quedo ahí. Me quedo en el CIMA Azcapotzalco, como mi segunda opción, porque UPIXA en ese tiempo era de las escuelas más famositas y todo el mundo quería estar ahí, y pues yo me fui a CIMA Azcapotzalco a estudiar Ingeniería Mecánica. Más cerca de mi casa, una escuela muy difícil en cuestión de instalaciones, porque venía heredando esa de una escuela alemana, que finalmente la dejaron las instalaciones, las compró el Politécnico, pero le costó mucho trabajo su crecimiento para poderla adaptar como escuela. Encontré muy buenos compañeros, muy mataditos. Algunos, la ingeniería no es fácil, la ingeniería sí te lleva a que tengas que estar estudiando matemáticas mucho más avanzadas, la física. Sí. Afortunadamente química ya no. Química siempre ha sido mi coco, esa sí nunca fue lo mío. Y entonces empiezo a estudiar la ingeniería mecánica y me gusta. Me gusta que tiene todo lo que tenga que ver instalaciones eléctricas, aire acondicionado, sanitarias y todo eso. Compraba libros, empecé a trabajar en el metro. Entonces económicamente podía yo pagarme mi escuela, mis libros, mis cosas que tenía que hacer, y entonces eso me ayudó un poco. Lo que ya no me ayudó es que a los 2 años de escuela, pues yo ganaba bien. O sea, ganaba como si fuera un padre de familia, yo teniendo 20 años, 21 años. Y entonces empecé a descuidar la escuela. O sea, te ganó el gusto por el dinero. Me ganó el gusto por el dinero. Trabajaba dobles turnos, me pagaban tiempo extra y todo. Y yo dije, está bien, pero ese no era mi objetivo ni mi meta. Tal vez en su momento lo disfruté, pero yo tenía un objetivo y una meta. Y eso era estudiar una carrera para tener otro estilo de vida, otra influencia, otras cosas, aspiraciones. Algo que siempre he dicho yo es que todo puede cambiar menos el objetivo. Sí. Menos el objetivo. Si estás haciendo algo y eso cambia, pues cambia. Si no tienes el resultado, cambia.
pero el objetivo no puede cambiar. Entonces, mientras tú te trazas un objetivo, lo que se tenga que hacer, se va a hacer, pero sigue el objetivo. Y entonces, fue cuando, después de otros 2 años que tuve del acceso de carrera, ya llevamos 3. Ya llevamos 3. Empiezo a estudiar otra vez ingeniería, pero quise hacer algo diferente. Yo siempre fui a escuela pública, ¿sí? Las posibilidades económicas que tenía mi familia para darme lo necesario para mí. No me faltó nada, no me faltó nada. Pero sí sentí que quería hacer algo más y quería otro tipo de escuela. Hay cosas que te van pasando, que dices, esto no me vuelve a pasar, esto tengo que superarlo, esto tengo que trabajar con ello. Y entonces fue cuando dije, quiero estudiar, pero en una escuela pública. Quiero saber lo que es eso. No es cierto, pero privada. Quiero saber lo que es una escuela privada. Siempre fui pública. Quiero saber qué es una escuela privada. Y entonces empiezo a buscar y encuentro el Unitec. Me revalidan las materias y entro a continuar mi carrera. 24 años tenía. Y entonces empiezo otra vez mi carrera. Entonces, para poderla terminar, y como era una escuela de paga, pues tuve que trabajar en la noche. Y entonces, al igual que mi papá trabajaba en el metro, me fui a la noche a trabajar y estudiaba en la mañana y en la tarde. Y como tenía rivalidad en las materias, entonces venía de chile dulce en diferentes grados. Ahí estaba yo. Y compaginaba yo el trabajo con la escuela, con mis descansos. Es increíble que luego a veces también iba al gimnasio, cosas así, o sea, no sé, el tiempo me alcanzaba. ¿Tú crees que, o sea, ese cambio que tuviste de la escuela pública a privada te tuvo algún beneficio en cuanto a la preparación académica? O sea, lo que me refiero es que hay materias que existen en las universidades privadas que no existen en las públicas, que de alguna manera te ayudaron a impulsar muchísimo mejor tu carrera. Las escuelas privadas, públicas, por ejemplo, donde yo estudié en ESIME, había una ventaja que no estaba en el Unitec, instalaciones. O sea, yo en la escuela pública aprendí a fundir. Trajimos latas de aluminio, hicimos el diseño, fundimos e hicimos el escudo de la escuela. Teníamos instalaciones de ese tipo, desde tornos, taladros, fresadoras. Esos equipos no existen en las escuelas privadas, es más teórico. Pero lo que cambia también no solo son las instalaciones, sino también es la mentalidad. Sí. En la escuela pública son muy buenos en enseñarte la talacha, porque tienen con qué hacerlo. Pero creo que hay una carencia, que es de empresario, de director, de gerente. Si no eres más talachero. Sí sabes hacer todo eso y lo sabes hacer muy bien. Pero siento que le hace falta esa motivación emocional para que tu visión sea hacia grande, hacia muy grande, porque puedes lograr hacerlo. La escuela privada, al no contar con instalaciones tan completas y siendo un poquito más teórico, se enfoca en un sentido hasta empresarial. Sí, yo me acuerdo que en el Unitec llevaba una materia que me gustaba porque tú tenías que generar un producto que sirviera y entonces tenías que hacer todo tu estudio económicamente de mercado para saber cómo lo vas a vender, cuáles son las ganancias y eso. Entonces, el llevarte tu mentalidad a un nivel empresarial te ayuda a que tu visión sea mucho más hacia arriba. Eso creo que es una gran diferencia. Yo noté con una y con la otra. O sea, si bien es cierto que yo tuve compañeros en el UNITEC que estudiaban, pero que ya básicamente necesitaban la carrera porque la familia ya tenía un negocio, trabajaba el director no sé dónde, cosas así, que el camino les iba a abrir más fácil, pero sí te abría esa mentalidad empresarial. Entonces,
Creo que esa es una cosa que me ayudó a ver los dos esquemas, vivirlos y decir, ok, saco lo mejor de aquí, lo mejor de acá, y me ayuda para irme más adelante. El trabajar en el metro también me ayudó muchísimo, porque hoy yo lideré un grupo de personas que son técnicos y que fui exactamente como ellos. Usaba uniforme, usaba la herramienta, me ensuciaba, hacía esto, hacía otro, porque el trabajo es así. Y yo en instalaciones hidráulicas más. Entonces, sí, me ha ayudado mucho mi crecimiento el estar en diferentes lados, con diferente tipo de gente, diferente tipo de trabajo, para poder llegar a donde he podido llegar al día de hoy. Porque no fui el mejor de la escuela, debo de decirlo. Sí, me salté clases, maté clases. En la primaria y secundaria era muy aplicadito. Nada más me soltaron en la vocacional y fue cuando conocí otras cosas, ¿no? Otro tipo de gente, cosas de esas. Pero como siempre lo dije, el objetivo no iba a cambiar. O sea, no necesitas sacrificar tu vida personal. O sea, puedes combinarla, pero debes de ser responsable en ese aspecto. O sea, sí puedes, pero hay ciertos límites, hay ciertas medidas, hay ciertas cosas, porque tampoco puedes echar a la borda todo lo demás nada más por dedicarte a hacer otros asuntos. Sí. El objetivo debe de estar ahí, pero también tienes que vivir. Entonces tienes que ser una combinación responsable. ¿Y cómo comenzaste tu vida como ya profesional, ya titulado, trabajando en qué empresas? Compártenos un poco. Cuando termino la carrera, que la terminé tarde, a los 27 años. Había gente que a los 22 ya era ingeniero, 23, yo a los 27. Yo sentí que había perdido unos años, que efectivamente los había perdido. Los tenía que recuperar. Y entonces fue cuando termino la carrera, me cambio de nuevo de turno en el metro a la mañana y de la misma escuela me llaman de una empresa para poder trabajar como ingeniero. Entonces yo dije, sí, es mi primer trabajo como ingeniero y me lo busco por parte de la bolsa de trabajo de la escuela. Acepto, pero yo seguía trabajando en el metro. Entonces quise cambiarme de turno para no... Ya tenía 7 años yo ahí en ese trabajo. Yo ya tenía trabajo de por vida. Sí, o sea, si yo hubiera querido, ahí me quedo. Yo ya arreglé mi vida. Tu jubilación. Mi jubilación, aquí tu me pensión quedo. Y todo. Pero mi aspiración no era a ese nivel. Lo voy a decir, pero que no suene despreciativo. O sea, no quería ser un mediocre. Sí, entonces dije, tengo que ser más. Para eso estudié una carrera, para eso me esforcé, para eso me cambié de turno, para poder hacer más. Y no me iba a quedar en el metro donde tenía un trabajo seguro, pero ¿a qué nivel lo iba a tener? Económicamente, profesionalmente, y eso, y dije no. Como que estabas en tu zona de confort y tú querías... Yo tuve varios compañeros así, varios, que me sorprendía que teniendo carrera, que los buscaban para otras cosas, preferían quedarse ahí. ¿Por qué? Porque aquí no me exigen mucho, no me esfuerzo mucho, pues sí, no me pagan como yo quisiera, pero tengo tiempo para hacer mis cosas, mi vida y todo. Cuando estás en una edad en la que te tienes que esforzar y romperte. Y moverte más. Ajá, exacto. Entonces, fue cuando dije, pues ni modo, lo siento, muchas gracias, trabajo, renuncié y dije, vámonos a la carrera profesional. Y así empecé. Mi primer trabajo como ingeniero. Trabajaba para una empresa de tiendas que, si alguna vez me escuchan, ni modo, así es. Tuve un buen maestro como jefe, porque era un inútil. Esa es la verdad. Era un inútil. Era un inútil. Y entonces yo tenía que hacer cosas más allá de lo que tenía mis conocimientos, porque el Señor no sabía hacerlas. Y el trabajo te exigía. Y entonces ahí fue donde yo aprendí la parte de arquitectura.
una parte de esas, que era tiendas nuevas, remodelaciones. Yo no sabía que había una licencia de construcción, ni hay un reglamento, ni que existían ciertos factores, que no puedes poner este anuncio donde tú quieras porque existe una comunidad con arquitectura que estorba, que se ve mal, que tiene que... Yo no sabía nada de eso. Yo fui ingeniero mecánico, a mí dígame de luz, de baños, de instalaciones, de producción y lo sé, pero no de esa parte constructiva. Pero como en mi trabajo estábamos haciendo tiendas nuevas, desde el terreno, la construcción, hasta las remodelaciones y el mismo mantenimiento. Pero vuelvo a decirlo, tenía un jefe inútil, no sabía nada de eso y lo tuve que resolver sobre la marcha. Y entonces yo dije, no hay nada nuevo bajo el sol, hay que empezar. Y empecé a buscar, a leer, a esto, al otro, hasta que dije, mira lo que se aprende. Y así fue mi primer paso hacia la parte de arquitectura y de diseño, que no tenía yo formación, pero que el mismo impulso del trabajo me llevó. Y tú, o sea, después de esta como experiencia que tuviste de lo del metro y luego empiezas con esta empresa, ¿cómo es que decides, porque me imagino que cambiaste de trabajo después de esto, cómo es que te llega ese momento en el que dices, porque como acabas de decir, cambié de trabajo porque quería salir de esa zona de confort? ¿Cuál es el factor que hizo que volvieras a cambiar de trabajo? Pues hubo uno muy sencillo y muy fácil, me cogieron. Qué experiencia tan fuerte. Esa fue. Después de un año de estar trabajando en esta empresa, de aprender muchas cosas, la misma empresa se dio cuenta que había dos funciones, dos Para lo puestos mismo, para pues. la misma. Ah, Y entonces fue cuando decidieron, no, pues no podemos tener a los dos, es uno u otro. Y pues mi jefe, pues dijo, pues eso se trata, bueno, pues entonces yo y el que se vaya. Y entonces, así fue, me pidieron mi renuncia. pero eligieron al que no sabía nada. Pero era el jefe. Pues sí, pero a ti te convino porque después te vienen más cosas. Obviamente en su momento no lo comprendes, no lo sabes, porque era mi primer trabajo como ingeniero. Había renunciado de uno que tenía seguro mi trabajo de por vida. Tenía 7 años en el otro y en el primer año me coge. Obviamente tienes frustraciones, tienes enojos, tienes muchos sentimientos encontrados, si hiciste bien, si no hiciste bien, esto y lo otro. Yo dije, sí, lo tuve. Después de que lo pensé, me sacudí y vamos a buscar. Y entonces ahí es cuando cambié trabajo yendo a Coca-Cola. Ahí ya dije la marca, edítenlo. Entonces entro y hago otra función que no estaba preparado, y es contralor de proyectos. Yo era la parte administrativa de un ingeniero que llevaba un proyecto de construcción. Habíamos transferido una línea de enlatado de un lugar hacia Toluca. Él era argentino, muy bueno, muy bueno. Pedro Balota, si me ves, te mando un gran saludo. Un argentino que le aprendí muchísimo, y yo le llevaba la parte administrativa. Entonces yo hacía contratos, yo hacía concursos, yo veía lo de las fianzas, yo veía lo de los pagos, toda esa parte administrativa que no sé si la escuela me lo tuvo que haber enseñado, lo aprendí ahí. Y lo aprendí bastante bien. Algo que también me ha ayudado mucho en mi carrera es que se me dan los números. Me consta. Los números, tú lo sabes. O sea, los números se me dan y los tengo aquí. Y entonces aprendí muy bien esa parte administrativa, que fue otro elemento más complementario para mi preparación profesional. Ya tenía una parte técnica, ya tenía una parte de arquitectura y diseño, me faltaba una parte administrativa. Y entonces ahí lo aprendí. Nada más que yo tenía contrato cada 3 meses, porque no era un puesto definido. Por eso yo trabajaba para un outsourcing, aunque estaba en Coca-Cola. Bueno. Entonces ya después
me habla Liverpool, otra marca. Que es parte de tu vida. Entonces, Es que él no tiene la culpa de haber trabajado para empresas tan importantes. bueno, tuve la fortuna. Sí, por eso, o sea, no es que Entonces, sea malo, al contrario. me hablan de ahí y me dice esta tienda departamental y me dicen, oye, hay un puesto para jefe de mantenimiento, ¿quieres? Y le digo, ¿qué me ofrecen? No, pues la base, prestaciones y todo. Entonces hablo con mi jefe y le digo, oiga, es que me están buscando de otra empresa que me dan todas las prestaciones y aquí no sé cuánto tiempo vamos a estar con contratitos de 3 meses. Y él me dijo, este proyecto va para 2 años, 3. Ya con eso te Dice, dijo. toma tu decisión. Dice, a mí me da mucho gusto que uno de mis chicos lo busque de otra empresa. Si quieres aprovecharla o quieres tener paciencia. Entonces, como yo sabía que yo ya había perdido años de escuela y ya estaba experimentando, dije, no, vámonos a otro lado. Aquí no sé si va a pasar o no va a pasar. Y me fui. Y entonces entré a Liverpool. Y entonces empiezo a ver ahora la parte operativa. Ya había sido mucha técnica, ahora la parte operativa, porque era en tienda física, con clientes directos, el público. Y entonces empiezo a ver tiendas nuevas. Me ofrecen vivir a San Luis Potosí. Me voy a San Luis Potosí a vivir. Y me aventé, porque no conocía ni la ciudad, no tenía parientes, no tenía amigos, ni nada. Pero dije, pero ahorita es cuando. Aviéntate lo que tengas que hacer sin miedo. Ahora sí que sin miedo de verdad al éxito, y así lo hice. Y me fui a San Luis Potosí. Y entonces estoy allá en una tienda nueva donde me encargaba de una tienda. Y entonces ahí fue donde fue la parte operativa, cercana con las personas, con el público, con la gente, saber sus necesidades, qué es lo que ellos quieren. La arquitectura y también el diseño, porque ahí tuve mucho diseño. Había un departamento que se dedicaba al diseño y le aprendí a ellos, desde cómo se visten los maniquís, el tipo de alfombra, el tipo de alumbrado, el tipo de eso. O sea, aprendí otra partecita más de mi formación. Lamentablemente la relación con ellos se rompió porque yo ya no, había unos caminos que yo ya no me convenían y entonces mejor me regresé a México. Regreso a México, aparentemente pues ya empezaba yo a aventarme a mi vida personal también, solo, sin familia, sin nada, pero a mantenerte tú, y regreso al seno materno con mis papás, porque pues obviamente allá yo rentaba. Pues cuando me regreso pues tengo que buscar trabajo aquí en México y empiezo a buscar y con la fortuna de que en un mes ya estaba en entrevistas para entrar a otra cadena de comercio, era Grupo Walmart, y el puesto era, híjoles, es que voy a hacer muchas cosas que no tuve que haber dicho, pero bueno, el puesto era trabajar en el área legal para hacer los trámites de energía eléctrica de las nuevas unidades. Obviamente sabía yo, porque traía yo escuela de esto, pero yo no sabía hacer la gestoría. O sea, la técnica sí, pero yo no sabía hacer la gestoría, hacer los trámites, cómo solicitas, tu primer solicitud, tu factibilidad, eso yo no sabía de esa parte. Entonces, el área legal que se dedicaba a bienes raíces, ahí para hacer las nuevas unidades, los abogados era quien hacían estos trámites, sí, pero ellos no conocían la parte técnica y no sabían si lo que les pedían era bien o estaba mal. CFE, no si fuerza. Sí. O sea, no sabían que si lo que les pedía era correcto o no, si lo que se tenía que pagar era bien o no. Entonces deciden contratar a ingeniero. Y entonces ahí es cuando me dicen, ¿sabes hacer esto? Pues yo dije que sí. Ni sabía. Yo la verdad es que de él he aprendido algo
que no deberíamos de decir en este momento, pero por ejemplo, si alguien te pregunta, oye, ¿sabes hacer tal cosa? Y él siempre me echa, tú di que sí, ya después lo aprendes y a la marcha. Pero lo importante siempre es aventarse. Sí, es que si quieres estarse completamente 100% seguro para poder dar un paso, te vas a quedar ahí. Sí, pensando. Y te vas a tardar. Y tienes ese miedo de decir, no, ¿y qué tal si le digo? Pues equivócate. Pues sí. No, esto, pues no, equivócate y empieza de cero, no pasa nada. Hay que entender eso en la vida. No pasa nada. Da ese paso. Y si lo tienes que corregir, pues lo corriges y ya. La vida no se acaba en ese momento. Entonces yo decidí y dije, ok, sí, ¿sabes hacer esto? Sí, ¿sabes hacer esto? Sí, claro. Uy, no. Hombre, Llevo como 20 años. Soy una maestría en esto. Y entonces lo hago. Y entonces, nuevamente yo dije, no hay nada nuevo bajo el sol. Y entonces empiezo a ver los expedientes de cada una de las tiendas que se habían hecho y empiezo a notar y decir, en plan, este es el primer paso, segundo paso, tercer paso. Y lo empecé a estudiar tan bien que hice una especialidad. En un principio era yo solito. Llegué a hacer el contrato aproximadamente un poquito más de 300 unidades en 7 años. Wow. Estuve por todas partes de la República. Tuve esa fortuna que este trabajo me llevó a eso. Entonces volaba 2 o 3 veces por semana. Estaba aquí, de repente estaba en Chihuahua, al otro día estaba en Guadalajara, a lo mejor al otro día estaba en Veracruz, o estaba en Chiapas. Así conocí mucha parte de la República, afortunadamente. Y desarrollé una especialidad en la energía eléctrica. Y entonces, conforme pasa el tiempo, el plan de crecimiento se va ampliando, ya no son 50 unidades al año, ya son 70, ya son 80, y entonces eso hace que mi área tenga que crecer un poco. Pero en ese tiempo todavía existía lo que era la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, que manejaba el Distrito Federal, pero había un problema con esa compañía que era todo sindicato. Y entonces, no, a diferencia de Comisión Federal, podías meter empresas privadas para que hagan desarrollos de infraestructura, pero con Luz y Fuerza del Centro no lo tenían que hacer ellos, porque el sindicato así era. Entonces había una persona que movía un cable, otro que lo movía a la derecha, otro que lo movía a la izquierda, uno que lo jalaba adelante, uno que lo jalaba hacia atrás. Era un rollo hacer cosas. Y eso retrasó muchísimas el plan de crecimiento de esa tienda aquí. Obviamente eso hizo que mi trabajo no cumpliera todas las metas que queríamos. Hasta mi mismo director tuvo que hablar con el mismo director de la otra compañía para ver qué podíamos hacer. A lo mejor sí lo pienso, el momento en el que como que la relación con la empresa conmigo, de que a lo mejor los planes no se estaban dando y pues a lo mejor era más fácil ponerle nombre y apellido a alguien que en realidad centrarse en cuál era el problema. Y entonces la empresa decide que yo salga de ahí. Y meten a toda una infraestructura completa cuando yo era solito y yo lo hice solo. Y a un rato ya eran 7, 8 personas, ¿no? Está bien, no pasa nada. Yo lo desarrollé y pues bien. Salgo de ahí, pero ya con mucho más crecimiento, más conocimiento. Y en lo que veía que hacia dónde iba, empecé a trabajar para una empresa de condóminos. Se dedicaba a administración de condóminos. Y entonces fue otra parte de mi enseñanza que yo no sabía, lo que era un condominio. Y entonces ahí aprendí cómo funcionan los boliches, cómo funcionan las albercas, los lagos, el mantenimiento de jardinería. Aprendí otra parte más. Pero era un trabajo que no me gustaba mucho. Porque
trabajabas en condominios y cada condominio era un jefe tuyo. Y entonces no me gustaba porque uno te decía una cosa, el otro vecino te decía otra, lo otro, y yo dije, esto no es lo mío, yo tengo que buscar algo. Y entonces empecé a buscar trabajo, otra vez. Con la fortuna de que con mi experiencia que traía, había otra tienda departamental que me ofreció el trabajo de una tienda aquí en el Distrito Federal, como la que hice en Liverpool, pero acá. Y yo dije, bueno, ya con este trabajo salgo del otro que no me gusta. Pero lo pensé bien, ya me habían aceptado, era un viernes, yo tenía que presentarme un lunes. Y ese mismo viernes lo pensé y yo dije, a ver, ¿qué estás haciendo? Estás huyendo de un trabajo que no quieres, que está bien, busca opciones, pero para irte a refugiar a otro trabajo que ya habías hecho. Que las aspiraciones eran las mismitas que ya habías tenido, las experiencias eran las que ya tenías, y vas a volver a empezar a tener eso. Y yo dije, y no va a haber crecimiento. Sí. Dije, todo con tal de huir de un trabajo. Yo dije, no. Si voy a salir es porque voy a buscar algo que me dé mejores cosas, y no nada más por huir de un trabajo. Y entonces decidí ya no ir. Y decidí, le di las gracias al director, pero pues no era lo que yo quería. Y seguí buscando, con la fortuna de que llego y encuentro un trabajo que me dio otra visión, que es donde ya estoy actualmente. Porque ya tuve mucha experiencia técnica, de conocimientos de aquí a allá, y aquí entro a un centro de exposiciones donde cada semana es diferente, las necesidades son diferentes, la gente es diferente, viene tanta gente y todo, y con todo lo que yo traía me ha servido para seguir acá. Luego se hace este centro de espectáculos. En mi vida me había imaginado yo que iba a llegar a un centro de espectáculos a trabajar. Aquí he tenido la fortuna de conocer artistas que cuando yo era joven, estaba en la adolescencia, los escuchaba yo en la música, y empiezo aquí a desarrollar el gusto por la música, por verlos en vivo, por hacer esto, por hacer lo otro, y me ha transformado todo. De tal manera que al día de hoy ya tengo 15 años trabajando aquí, tengo el puesto de director de mantenimiento. Entonces, si pudiera decir que si profesionalmente me ha ido bien, sí. Exitosamente, sí. Que he tenido mucho trabajo, porque hoy la gente me puede decir, bueno, pues, el director, pero ya conocieron una parte de todo mi trayecto. Obviamente en todas esas cosas hay varios factores, varias cosas que, pues bueno, tendríamos que platicar aquí todo una semana. Pero la constante de no perder el objetivo, de moverse, de ser resiliente, de ver esto y lo otro, es lo que me ha llevado a donde llego. Y hoy cuento la fortuna de que sí, soy director. Y la verdad es que es una persona que siempre te alienta a seguir adelante, como lo que acaban de escuchar. Creo que a mí como persona me ha dejado muchas enseñanzas en cuanto a tener como esa tenacidad para seguir adelante, porque pues yo solía ser una persona que me daba por vencida a veces de alguna manera muy rápido, pero he aprendido que, como dice, hay que seguir adelante y uno mismo ser versátil y adaptarse a los cambios y a las condiciones que hay adelante. Puede que a veces los escenarios no son los ideales y que la gente te hace sentir que no tienes como las capacidades para hacer las cosas, pero después tú descubres que sí eres capaz de hacer eso, pero esas mismas personas que te hacen sentir que no eres capaz es porque es como un reflejo de lo que ellos creen que no son capaces. Pero tú me has hecho a mí darme cuenta que sí soy capaz de hacer muchas cosas y que además apoya demasiado a las demás personas que estamos dentro de su equipo de trabajo. Obviamente todo eso ha sido
A través de mi trayecto de conocer muchas cosas, muchas personas, soltar muy rápido, no te puedes enojar, no puedes cargar los enojos, te encuentras con mucha gente, desde tu jefe, el compañero, esto, hay muchísima gente Sí, eso sí. que a lo mejor no es empática contigo, con tus pensamientos, con lo que tú crees, con lo que tú sientes. Simplemente sé tú mismo, Sí, siempre sé tú mismo. Enséñale a la gente a respetar tus límites, no te enojes, disfruta la vida, disfruta tu trabajo, disfruta esto. Aprende a manejar las cosas, a las personas, para que puedas tener una buena vida tuya, personal y en tu trabajo. Que cuando veas a la gente de frente, veas y los saludes. Aunque no coincidan en cosas, pero debes de empezar a ver eso. Y sobre todo, ya viniendo con el empuje de que vamos para adelante, vamos para adelante. Que habrá muchos obstáculos y cosas, pues ni modo, así es la vida. No todo es como uno quiere, y la verdad es que si todo fuera como uno quiere, no lo apreciarías. sí, exacto. Estoy de acuerdo en eso. Entonces, necesitas forzosamente esos obstáculos para apreciar los triunfos. Sí. Es como cuando te enfermas y te das cuenta y valoras más la salud. Valoras la salud. Que es ahora, después de lo de la pandemia, es lo que más apreciamos en esta vida. Pero hay que saberlo aprender. O sea, sí, yo no digo que no, desgracias hubo, familias que se fueron, economías que se perdieron, integraciones que se perdieron. Pero detrás de todo eso hay algo que tuvimos que haber aprendido, los que nos quedamos. Tuvimos que haber aprendido a salir adelante. Como les digo, sacúdanse, vamos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. O sea, sí está, pero no nos podemos quedar con los... No podemos ser víctimas. No. No podemos quedarnos a victimizar y andar señalando y culpando. Tú eres el propio responsable de tu vida y de lo que tú quieres. Sí, Y hay veces que tienes que ser sordo. sí. No escuches. Hazlo. Hazlo. Entonces, yo me acuerdo que cuando me aventé de paracaídas hace un par de años. Ah, porque déjenme decirles que el Inge de unos años para acá ya es súper viajero y también se avienta unas carreras, la de Gatorade. Es que también tuve que aprender en la vida a que tienes que vivirla. Y entonces, siempre, un lugar que yo siempre quise ir era Egipto. Desde niño dije, yo quiero conocer Egipto. Por circunstancias no lo había hecho, falta de dinero, la persona que te acompañara, espacios. Y entonces llegó un momento en que dije, a ver, no tengo que esperar a nadie. No. Hay que esforzarse para poder ir económicamente y hay que buscarse el tiempo. Y decidí hacerlo. Y entonces dije, y mi primer lugar que quiero ir es Egipto. Y entonces fue cuando dije, yo me voy a Egipto solo. Con un grupo, dije, pero solo, no pasa nada. Afortunadamente caí bien con un grupo de allá. Hoy tengo 2 amigas de ahí que rescato mucho. Conocí en Egipto y viven por aquí. De ahí me fui a Turquía. Ya estando lejos dije, ¿por qué no? Me fui a Turquía. Por parte de la empresa tuve la fortuna de ir a España. No, obviamente España es enorme para conocerlo, solo conocí Barcelona y una parte de Oviedo. Alguien por ahí me había dicho que por qué no dentro de mis viajes yo veía Islandia. Y entonces empecé a ver lo que era Islandia y dije, wow, sí me gustó. Y a partir dije, tengo que hacer una cosa. Ahorita que tengo fuerza, que me puedo mover, que puedo hacer esto y lo otro, ¿por qué no irme a lugares donde pueda explorar? Y ya después, si tengo vida a 80 años y puedo viajar a París, ya me tomaré un cafecito en los Campos Elíseos o ver la Torre Eiffel desde lejos y ya. Pero hoy vamos a desgastar este cuerpo. Sí. Y entonces dije,
vámonos a Islandia, pero obviamente tenía que hacer escala en algún lugar. Y entonces fue cuando dije, ¿por qué no Inglaterra? Y entonces fui a Inglaterra. Increíble esa ciudad, increíble. Y entonces estuve unos días en Inglaterra, en Londres. Luego ya me fui mi viaje a Islandia, regreso a Londres y ya de Londres a México, ¿no? Entonces sí he querido explorar un poquito más de mi vida. O sea, la vida no se acaba. O sea, no se acaba hasta que te mueres. Sí. Y mientras tengas vida, haz lo que tengas que hacer. Y entonces tuve también la fortuna el año pasado con una amiga que aprecio mucho, con otras 2 amigas que también quiero mucho. Con una me fui a escalar el Pico del Águila, con otras 2 me fui a escalar el Nevado de Toluca. Entonces sí, hago cositas, todavía no me canso de hacerlas. Sigo estudiando inglés, lo sabes, estudio inglés. Fui a jugar fútbol el fin de semana y tengo todo esto raspado. Tomo clases de barista con una amiga para hizo pan y nos trajo. Hice repostería porque una amiga y yo queremos más adelante poner una cafetería, tener un negocio propio. Entonces sí, o sea, sigo haciendo cositas. O sea, sigo preparándome. No me conformo con lo que tengo, siempre busco más. No sé cuánto tiempo de vida me llega a tener, pero mientras lo tenga, voy a seguir haciendo cosas. Oye, Inge, aprovechando como este espacio y como yo te veo que eres una persona líder, ¿cuáles son los puntos claves que te hacen ser un buen líder? ¿Qué es eso que hace que desarrolles esa habilidad o es algo nato? No. Alguna vez por ahí di hasta una conferencia de liderazgo. Sí. Donde la pregunta era, ¿el líder nace o se hace? Uh-huh. Yo creo que son ambas cosas. Naces cuando tienes esa intención de hablar, de decir las cosas, de alzar la mano, de yo participo, yo juego y eso. Puede que no tengas esa formación para poderlo hacer, pero eres alguien con ese impulso, con ese ímpetu. Porque puede que tengas el conocimiento, la técnica, pero eres alguien callado. Alguien que le gusta estar atrás, que no le gusta exponerse, que no le gusta exhibirse porque sabes que está sometido a la crítica, a que te señalen y eso. No pasa nada. La gente te va a señalar, ¿eh? Sí. La gente te va a juzgar, la gente te va a ver, o sea, de una u otra manera lo va a hacer. Entonces mejor que sea con algo que tú hagas de frente. Entonces, si naces queriendo hacerlo, el impulso, y a través de los años te vas preparando. Pues a veces estudié 1 año y medio psicología también, sí. Algo más que hice. Me gusta seguirme preparando, escucho podcasts, escucho audiolibros, veo videos, veo esto de gente que te da muchas conferencias. Hoy actualmente tienes acceso a tanta información, a tanta, que tú decides cuál quieres hacer, si la buena o que te deje cosas buenas, sí. Pensamientos buenos o pensamientos malos. Si quieres ser víctima, hay muchísimas cosas en el mundo que te lo dan. Es muy sencillo tirarse al piso. Lo difícil es siempre mantenerse de pie con cosas. Entonces, una de las cosas que he aprendido es escuchar a las personas. Entonces es algo que tú tienes que ver, es escuchar, motivar a las personas. Pero no puedes motivar si no las escuchas, si no le dices, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Y tú? ¿Y tú? Y entonces empiezas a ver y dices, wow, me doy cuenta que esta persona tiene esa facultad o ese don que yo les decía desde un principio, ese talento que hay que desarrollarlo. Entonces empiezas a buscar talentos. Y entonces dices, bueno, este es bueno para esto es bueno para lo otro, esto es bueno para lo otro. Y entonces los empiezas a juntar, a decirle, y si se equivocan, tú los respaldas. Sí. O sea, porque hay quienes no se atreven a hacer cosas por el miedo a que te van a regañar, a que te van a decir eso. Tranquilos, hay que ver qué lo motivó.
si fue falta de conocimiento, hay quienes tienen demasiado impulso que no deberían de tenerlo, hay que controlarlos algunos. Nosotros le decimos de otra cosa, de otra manera, que entenderán de quién es. Sí. De quién, o sea, de qué término estamos hablando, Sí. que tienen iniciativa, Sí. que también hay que controlarlos, también debes de saber eso. Entonces, muchas cosas, o sea, tienes que, ahí sí, para liderar un equipo, tienes que escuchar. Dicen que por eso tenemos los oídos, porque tienes que escuchar el doble y una sola boca, porque tienes que callar menos. Ok, ya. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, son muchas cosas que tienes que ir aprendiendo en tu vida, seguirte cultivando, seguirte escuchando, ver, observa a las personas, observa lo que hacen, por qué lo hacen, qué hay atrás de todo eso, hay una razón, tienen cosas personales, familiares, algún enfermo, no lo sé, o sea, hay muchas cosas que tienes que irlas viendo y no solamente tú como verdad absoluta. Sí. Eso es para mí clave. Tú no eres la verdad absoluta. Y ahorita que nos dijiste que te gusta audiolibros y podcast, ¿nos podrías recomendar alguno que, o sea, no es necesario así que tenga que ver con arquitectura, ingeniería, pero que nos ayude como, no sé, a lo mejor en crecimiento, liderazgo, en algún tema específico? Hay varios libros que hay otros que también te ayudan, que debes de escuchar. Por ejemplo, El sutil arte de que te importe un carajo. Sí, lo he escuchado. Para que lo escuches. Por ejemplo, también me gusta mucho Hábitos Atómicos. Es un libro que se ha vuelto un bestseller. Daniel Javif. Sí, lo ama. Lo máximo para mí. Tuve la fortuna de aquí verlo en el trabajo. Quedé maravillado con su filosofía. Libros como El líder que no tenía cargo. Sí. De Gobi Sharma. También de él, El monje que vendió su Ferrari. Sí. Y como de esos hay muchos libros que te ayudan. O sea, la gente ya no acostumbra a leer. No. Ya no lee. Ok, está bien, pero puedes escuchar. Mientras vas manejando. Mientras vas manejando. Si vas en el transporte, los audífonos. 15 minutos antes de dormir. Sí. Pero escucha cosas que te ayuden, que sumen. Sí, siempre. O sea, pero hay mucho, pero tienes que buscarlo. Y siempre tienes que seguir cultivando tu mente, tus pensamientos, tus creencias. Aquella persona que dice en la vida, yo soy así, es las personas más complicadas de tratarlos. Porque ellos piensan que el mundo se tiene que adaptar a ellos. Sí. O sea, el mundo está equivocado menos yo. No. O sea, fíjate quién eres tú, qué aportas tú. ¿Qué aportas con tu familia? ¿Qué aportas con tus amigos, con tus compañeros de trabajo? ¿Qué aportas tú? ¿O nada más estás esperando a ver qué cacho o qué me dan? Pero eso tienes que trabajarlo contigo. O sea, es contigo. O sea, tú diario tienes que buscar algo con que trabajar y mejorar. Mejórate tú, no mejórate a los demás, mejórate tú como persona, quién eres, lo que haces. Sé claro, céntrate en lo tuyo. O sea, pero es un trabajo tuyo. O sea, ve a terapia, si tienes que ir a terapia. No pasa nada. O sea, hoy necesita ir más gente a terapia, a conocer, a que te descubras cosas que a lo mejor ni tú sabías que traes desde la infancia. Pero es un trabajo tuyo. O sea, a veces la gente dice, esa persona tiene mucho carácter. Porque es la persona que más grita. ¿Qué carácter tiene? No es cierto. La persona que grita, la persona que hace esas cosas, no es que tenga mejor carácter. No, esa persona no tiene control de sus emociones. Y entonces esa persona florece así, hacia lo primero que hace es reaccionar. Que no conocemos. El carácter, el que tiene carácter, es el que te controlas tú.
tus emociones. Lo que venga, respiras, lo tomas, le das lo que tengas que darle a cada cosa. No le puedes dar ni más ni menos, lo que le corresponda. Sí. O sea, tú estás ubicado en esto y es lo que te doy. No idealizas, o sea, pero te digo, son muchas cosas que tienes que pensar en ti. Oye, Inge, y ya para cerrar como en este capítulo, te quiero pedir una cosa. ¿Qué frase o qué cita o una cosa que te haya cambiado la vida y que te gustaría compartir con los demás para como cerrar este capítulo, pero algo inspirador que tú quieras compartir? Híjoles. Es difícil poder decir una frase o algo, pero por ejemplo, algo que yo he seguido mucho en la vida y lo escucho. A mí las historias conmovedoras de la gente que se supera a sí mismo son las que más me impactan, las que me llegan, las que inclusive me sacan una lágrima. Cuando las veo o escucho cosas de gente que ha superado sus expectativas. Y en el cine, por ejemplo, hay algo que me gusta mucho del cine, es esas películas. Y algo que me gustó mucho desde niño, por ejemplo, fue Rocky. Rocky para la gente, pues sí, el boxeador y todo, pero hay una, aunque no lo crean, hay una filosofía detrás de esto de superación. Lo pueden encontrar en YouTube y están las frases de Rocky y las escuchas y son partes motivacionales en donde tú te superas para hacerlo. Entonces sí hay en donde te dice que no estés juzgando a los demás, júzgate tú eres el propio responsable de tu destino, de tu vida, su decadencia y todo. Hay algo que un día quiero hacerlo, no sé si sea este año o el próximo, pero quiero ir a Filadelfia y subir las escaleras y terminar arriba brincando. Sí, claro. Es algo que tengo que hacer en mi vida, porque inclusive tengo un póster en mi recámara de ese momento. Entonces, me he llenado otra vez de la vida de muchas frases y cosas de esas, pero siempre ha sido, supérate tú. El peor enemigo que tienes eres tú, supérate tú. Sí. Puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Decide quién quieres ser contigo mismo, sea amable contigo mismo. Tampoco te martirices ni te causes daño contigo mismo. Sea amable. Trátate bien, quiérete bien, apapáchate y sale para adelante, siempre. Sacúdete el polvo, no te quedes en el suelo. Dentro de lo que dice Rocky es, lo más importante no es cuántas veces caes, sino cuántas te levantas. Sí. Sí, y entonces a mí me ha servido mucho eso. El año pasado, tú lo sabes, tuve la desafortuna de alguien muy cercano mío que falleció demasiado joven. Y entonces cuando estaba escalando el nevado el Pico del Águila con mis dos amigas, hubo un momento en que quise tirar la toalla. Hubo un momento en que dije, ya me cansé, ya no puedo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Porque es algo que te lleva horas. En un momento dado me recordó a él. Y entonces fue cuando dije, a ver, tú tienes la oportunidad del ya no. Tú has dicho siempre, lo importante no es cuando caes, sino cuando te levantas. Y entonces fue cuando dije, ahora te levantas. Y me levanté. Y llegué a la cima. Dije, tú tienes la oportunidad, él ya no. Así que te levantas porque te levantas y no puede haber protesto ni queja. Y así lo hice. Entonces, habrá gente que ya no puede hacerlo. Tú sí puedes, así que no hay pretexto. Ay, se me salió. Está bien, no pasa nada.
Tienes toda la razón en esa parte. Tenemos todavía un montón de oportunidades para seguir adelante y a veces nos complicamos la vida por unas cosas tan tontas y tan sencillas que ni vale la pena sufrir. Sin pretextos. Sin pretextos. Te agradezco mucho que hayas querido aceptar mi entrevista en este canal que está apenas creciendo en esta pequeña comunidad del arquitecto de tu vida. Es mi primer invitado ingeniero, pero eso no quiere decir que estemos peleados con los ingenieros, porque los arquitectos y los ingenieros somos prueba de que podemos trabajar juntos y de que hacemos un muy gran equipo. Te agradezco muchísimo. No, y yo como siempre te he dicho, o sea, abre tu círculo, no te cierres, abre tu círculo. En algún momento alguien tuvo un equilibrio que tenga que ver con la arquitectura, con el diseño, paisajismo. Sí. Sí, ábrelo. A mí me da mucho gusto que empieces tu segunda temporada, que yo espero que sean más capítulos. Sí, ya lo prometo. Y que yo te admiro y te respeto mucho por lo que haces. Y yo conozco perfectamente tu crecimiento. Vas muy bien. Muchas gracias. Pero acuérdate que todavía no llegas. No. Falta. Todavía me falta mucho. Gracias. Bueno, Gracias. Aquí cerramos todo. Nos vemos muy, pero muy pronto. Bye.